Después de demostrar la supremacía de Cristo sobre los poderes espirituales, Pablo afirmó la supremacía de los ministros de Cristo. Esta parte de su argumento aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al capítulo 2, versículo 5. Pablo argumentaba que debido a que Cristo era superior a los dioses falsos, los ministros de Cristo eran superiores a los que servían a los dioses falsos. El argumento de Pablo consistió en 5 ideas principales. La reconciliación cumplida por medio del Evangelio cristiano, la cual mencionó en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, y en el capítulo 2, versículo 5. El propio altruismo de Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. La comisión divina de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 25. La revelación superior dada por el Evangelio en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 28, y en el capítulo 2, versículos 2 al 4. Y el fortalecimiento de los ministros de Cristo, que Pablo mencionó en Colosenses capítulo 1, versículo 29, al capítulo 2, versículo 1. Pablo comenzó por enfocarse en la reconciliación que los colosenses ya habían experimentado por medio del Evangelio. Como leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Los ministros de Cristo son superiores porque predican un evangelio que realmente reconcilia a los creyentes con Dios. Los falsos maestros en Colosas animaban a que las personas aplacaran a los demonios y quizás también ofrecían reconciliación con Dios, pero en realidad jamás hubo ninguna reconciliación para ellos porque su llamado evangelio no tenía el poder para salvar. En contraste, los creyentes colosenses habían experimentado ya la verdadera reconciliación que viene del verdadero evangelio predicado por los ministros de Dios. Ya habían sido perdonados y puestos de pie ante Dios, vestidos con la rectitud de Cristo. Esto debió haberlos animado a confiar en la palabra de Pablo y rechazar a los falsos maestros. Segundo, Pablo señaló su propio altruismo, hablando de su sufrimiento a favor de la iglesia. Como lo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 24, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia». Como vimos en una lección anterior, el sufrimiento de Pablo benefició a la iglesia proporcionando un poderoso testimonio del Evangelio, animando a la iglesia y completando los sufrimientos de Cristo. En contraste, los falsos maestros en Colosas no fueron encarcelados ni perseguidos. Al resaltar su disposición para sufrir por la iglesia, Pablo dejó claro que los ministros de Cristo eran más altruistas que los falsos maestros. Tercero, Pablo habló de su comisión divina. A diferencia de los falsos maestros autoelegidos en Colosas, Pablo había sido comisionado a su apostolado por el Señor mismo. Pablo describió su comisión en Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Como vemos aquí, el propio Dios llamó a Pablo a ser un apóstol. Cuando era más joven, Pablo había sido un celoso perseguidor de la iglesia. Pero entonces, el Señor Jesús, que se había levantado de entre los muertos, apareció a Pablo y lo convirtió. En ese momento, Jesús también comisionó a Pablo para ser su apóstol, dándole autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Esto significaba que la autoridad de Pablo era muy superior a la de los falsos maestros. Pablo describió sus enseñanzas en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde escribió: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Los falsos maestros se basaban en ideas que seres humanos idólatras habían inventado. A diferencia de Pablo, a ellos no se les había concedido la autoridad para hablar por Dios, ni habían sido llamados por Dios para enseñar a la iglesia. Cuarto, la revelación que Pablo había recibido era superior a toda la que los falsos maestros decían tener. Por ejemplo, escuche las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo describió las palabras de los falsos maestros como engañosas. En contraste, sus propias palabras revelaban la verdad, ayudando a los cristianos a alejarse de los engaños de los falsos maestros. De hecho, según Gálatas 1, versículos 15 al 18, Pablo había pasado 3 años en el desierto de Arabia y en Damasco recibiendo revelaciones de Dios. Los falsos maestros, sin embargo, confiaban en tradiciones que se habían pasado de mano en mano humana. Esto hizo que las revelaciones de Pablo superaran por mucho a las de los falsos maestros. Era muy significativo que las revelaciones de Pablo vinieran de Dios, que no eran invenciones meramente humanas como las enseñanzas de los herejes en Colosas. Pero aún más importante, que el contenido de las revelaciones de Pablo era superior a las enseñanzas falsas en Colosas. En su carta a la iglesia colosense, Pablo describió sus revelaciones como un misterio que Dios le había revelado, y como tesoros de sabiduría y conocimiento. Pablo no se guardó esos tesoros para él. Eran el mismo evangelio que él predicó. Eran las verdades de reconciliación con Dios y participación en su reino, en base al sacrificio de Cristo, recibido por medio de la fe. Esta proclamación era mejor que cualquier cosa que los falsos maestros pudieran ofrecer. Quinto, Pablo escribió sobre el fortalecimiento superior de los ministros de Cristo, hablando del hecho que Dios les dio el poder a sus ministros. Pablo no trabajó con su propia fuerza. Más bien, Dios fortaleció y motivó a Pablo para trabajar y sufrir como su apóstol. El Espíritu Santo dotó a Pablo con dones asombrosos, proporcionándole las palabras y oportunidades para hablarle a la gente, así como milagros para confirmar su testimonio, de tal manera que Pablo avanzara para traer el reino de Dios a la tierra. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La autoridad, las palabras y el poder de Pablo venían de Dios mismo, y los falsos maestros en Colosas no se podrían comparar. Su ministerio y su mensaje estaban desprovistos de poder y con un significado sin valor. En resumen, entonces, vemos que Pablo dio énfasis a la superioridad de los ministros de Cristo, escribiendo sobre la reconciliación cumplida por medio del Evangelio cristiano, su altruismo, su comisión divina, la revelación que habían recibido y su fortalecimiento por el Espíritu Santo. Tercero, después de dar énfasis a la supremacía de Cristo y sus ministros, Pablo insistió en la supremacía de la salvación en Cristo, en el capítulo 2, versículos 6 al 23. La discusión de Pablo sobre la supremacía de la salvación en Cristo se dividió en 2 secciones principales: su alabanza por la vida en unión con Cristo, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 15, y su condenación de la vida vivida bajo la sumisión de los elementos, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. En la primera sección, Pablo describió varios beneficios de la salvación en la unión con Cristo, empezando con los benévolos y fortificantes aspectos del señorío de Cristo, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. En estos versículos, Pablo indicó que debido a que Cristo es nuestro Señor, nosotros estamos atados, edificados y fortalecidos en Él, y como resultado sentimos gran agradecimiento hacia Él.
Aquellos que siguieron a los falsos maestros estaban cautivos a los débiles poderes espirituales que adoraban, pero a los que estaban bajo el señorío de Cristo se les dio autoridad para gobernar con Él. Como escribió Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo tiene la autoridad divina sobre cualquier poder, y debido a que los creyentes están unidos a Cristo, ellos comparten esa autoridad divina. Segundo, Pablo también mencionó la vitalidad espiritual que tienen los creyentes al estar en unión con Cristo. Pablo explicó esta bendición en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, escribió: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Debido a que estamos unidos a Cristo, los creyentes no solo participamos en la muerte de Cristo, que nos da el perdón, sino que también en la resurrección y vida de Cristo, la que nos da un nuevo nacimiento de nuestro espíritu. Tercero, debido a que los creyentes estamos unidos a Cristo, obtenemos el perdón del pecado y nos libramos de tener que ganarnos la salvación por medio de las obras de la ley. Pablo expresó estas ideas en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Como lo escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La ley de Dios condena a muerte a la humanidad caída, pero debido a que estamos unidos a Cristo en su muerte, nosotros ya hemos muerto la muerte que la ley requiere. Nosotros ya hemos pagado nuestra sentencia, por lo que ahora somos libres de toda condenación. En contraste con el escenario de estas bendiciones en Cristo, Pablo condenó el mensaje de los falsos maestros en Colosas. La vida en unión con Cristo se caracteriza por las bendiciones del señorío de Cristo, pero la vida bajo la sumisión a los elementos pone a uno bajo el tiránico señorío del hombre. Como Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 18, esto no solo trae como resultado el juicio del hombre, sino también la pérdida de las bendiciones que Cristo ofrece. Más aún, así como la unión con Cristo produce vitalidad espiritual, la sumisión a los elementos trae como consecuencia la separación de Cristo. Como Pablo indicó en Colosenses capítulo 2, versículo 19, esto trae consigo debilidad espiritual en lugar de fuerza y sofoca el crecimiento espiritual. Finalmente, mientras la unión con Cristo concede el perdón y la libertad de la condenación de la ley, la sumisión a los elementos solo lleva al ascetismo. Pablo hizo un comentario sobre la inutilidad de este ascetismo en Colosenses capítulo 2, versículo 23, escribiendo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La sumisión a los dioses falsos de los maestros heréticos en Colosas producía una vida áspera que era inútil contra el pecado. Aunque supuestamente esta vida áspera traía bendiciones, los demonios no tenían el poder para bendecir a nadie. En contraste, la unión con Cristo daba libertad en lugar de sumisión y verdaderamente destruía el poder del pecado sobre el creyente. A través de estos aspectos contrastantes de la vida en unión con Cristo y vivir una vida sometida a los elementos, Pablo demostró que la salvación ofrecida en el verdadero evangelio cristiano era mucho mejor que las dichosas bendiciones que pretendían ofrecer los falsos maestros en Colosas. Finalmente, después de dirigirse a la supremacía de Cristo y sus ministros y de la salvación ofrecida en el Evangelio de Cristo, Pablo se enfocó en la supremacía de la vida cristiana, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 6. En esta sección, Pablo demostró que el estilo de vida cristiana es más ético que el estilo de vida que ofrecían los falsos maestros.
Parece que los falsos maestros en Colosas estaban muy interesados en una vida ética. La meta de su áspero vivir era evitar la indulgencia de la carne. En algunos casos, puede ser que sus normas o metas éticas hayan estado de acuerdo con aquellos de la iglesia cristiana que abrazaban este tipo de pecados. Pero había un problema con su planteamiento. Simplemente el ascetismo no funciona. La cuestión principal es que los seres humanos caídos no tienen la fuerza de voluntad para resistirse al pecado. Así que, no importa qué tan duro luchemos para evitar el pecado, siempre perdemos. Esto significa que para vivir éticamente, para obedecer las normas éticas que Dios ha puesto para nosotros, tenemos que confiar en algo más grande y más poderoso que nosotros mismos. En algunos aspectos, las enseñanzas de Pablo sobre la vida cristiana se parecían a la enseñanza de los falsos maestros. De hecho, Pablo incluso llegó a decir que era correcto enfocarse en lo celestial y espiritual y no en lo terrenal. Escuche sus palabras en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Según Pablo, debemos valorar las cosas espirituales y celestiales más que las terrenales. Esta perspectiva también era compartida por los maestros ascéticos, por lo menos superficialmente. También, como los maestros ascéticos, Pablo enseñó fuertemente en contra de la indulgencia de la carne. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, escribió: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo estaba de acuerdo con los falsos maestros en que la indulgencia de la carne es mala, pero discrepaba en la manera de evitar tal pecado. Pablo y los falsos maestros también diferían de muchas otras maneras. Por ejemplo, aunque los falsos maestros creían ostensiblemente que ellos debían enfocarse en las cosas celestiales, las enseñanzas que Pablo les criticó eran todas bastante terrenales. Aunque pudieran haber tenido la meta de la espiritualidad, ellos intentaban alcanzar esa meta enfocándose constantemente en cosas terrenales. En Colosenses capítulo 2, versículo 21, Pablo resumió sus enseñanzas así: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Aunque los ascetas declaraban dirigirse hacia el reino espiritual, sus enseñanzas se enfocaban en las cosas mundanas, terrenales. Los ascetas parecen haber estado tan preocupados con sus prácticas ascéticas que no se molestaban por enfatizar ideales que fueran verdaderamente celestiales y espirituales. Aunque sus metas pudieran haber sido espirituales, todos sus esfuerzos estaban basados en cosas terrenales. Pablo, por otro lado, enseñó formas específicas en las que los creyentes podrían enfocarse y esforzarse por cosas que estuvieran orientadas espiritualmente. Él insistió que dejaran sus pecados terrenales, pero también sabía que esto era imposible desde un punto de vista de la humanidad caída. Escuche sus palabras en Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incursión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo explicó que la llave para la vida ética es esta: los creyentes están unidos a Cristo, Cristo está en todos, y por esta unión con Cristo tenemos nuevas personalidades o nueva naturaleza, por lo que estamos siendo renovados interiormente por Dios. Con esta unión y renovación podemos vivir éticamente. Los falsos maestros no eran verdaderos creyentes. Ellos no creían en el Evangelio y por consiguiente no estaban unidos a Cristo. Ellos no tenían una nueva naturaleza y no estaban siendo renovados por Dios. Como resultado, todos sus esfuerzos por evitar el pecado estaban condenados al fracaso. Los creyentes, en cambio, estamos unidos a Cristo y por consiguiente somos fortalecidos para obedecer las normas éticas de Dios. Pero Pablo no se detuvo en esta idea. Más bien, insistió en ofrecer algunas formas prácticas en las que los creyentes pueden confiar en el poder de Dios para superar el pecado,
en lugar de confiar en su propia fuerza de voluntad. Escuche sus instrucciones en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo dijo que los creyentes podían tener éxito en una vida ética enfatizando virtudes celestiales espirituales como la compasión y la bondad en lugar de enfocarse en los pecados que tratamos de evitar. Y nosotros podemos motivarnos para vivir éticamente enfocándonos en el amor de Dios por nosotros y en que nos ha escogido en lugar de concentrar nuestros esfuerzos en conceder los antojos de dioses falsos. La estrategia de Pablo para una vida ética era superior a la de los falsos maestros en dos aspectos muy importantes. Primero, era eficaz porque confiaba en el poder de Dios en lugar de en el hombre. Segundo, era eficaz porque enfocaba su atención en virtudes positivas y valores espirituales, lejos del pecado y las cosas terrenales. El punto crucial era que la estrategia de Pablo funcionaba, a diferencia de las prácticas ascéticas que no tenían ningún valor contra el pecado. El método de Pablo realmente hacía posible la vida ética. La carta de Pablo a los colosenses fue diseñada para dirigirse a las herejías idólatras introducidas por los falsos maestros. Los falsos maestros defendían formas paganas de relacionarse con poderes espirituales y formas ineficaces de seguir la rectitud. En respuesta a estos problemas, Pablo predicó a Cristo. Él predicó la supremacía de Cristo como el Señor y Rey, y la superioridad de los ministros de Cristo. Predicó el valor incomparable de la salvación en Cristo y la victoria sobre el pecado por medio de una vida cristiana. En todos y cada uno de sus puntos, dejó claro que lo que los falsos maestros prometían, solo Cristo lo podía dar. Ahora que hemos explorado el trasfondo, estructura y contenido de la carta de Pablo a los Colosenses, debemos pasar a nuestro tercer punto, la aplicación moderna de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos modernos, aplicar estas enseñanzas antiguas a nuestras vidas? Aunque hay muchas maneras en las que podríamos aplicar debidamente las enseñanzas de Pablo a nuestras vidas modernas, nos enfocaremos en dos tipos de aplicación que más le preocupaban a Pablo y a su audiencia original: la necesidad de permanecer fiel solo a Cristo y el valor de enfocarse en las cosas espirituales diariamente. Comencemos viendo la necesidad de permanecer fieles exclusivamente a Cristo. En la iglesia colosense, los creyentes eran alentados a mezclar su adoración a Cristo con la adoración a otros poderes espirituales. Aunque estos otros poderes espirituales no se presentaban como demonios, nosotros hemos visto que cualquier poder que tuvieran y cualquier beneficio que obtuvieran sus adoradores era demoníaco. Pero ya sea que estos poderes fueran demonios, elementos o ángeles, los colosenses no debían haberlos adorado. Tristemente, el ambiente social del primer siglo hacía muy difícil para los colosenses ver la verdad de este asunto. Durante el primer siglo, las ideas religiosas dominantes en el Imperio Romano eran politeístas, es decir, la mayoría de las personas creían que había múltiples dioses y múltiples poderes espirituales. Así que la mayoría de las sociedades dentro del imperio no solo reconocían la existencia de muchos dioses, sino que también adoraban a muchos dioses. Para la mayoría de las personas del Imperio Romano en este momento, era normal adorar a los dioses dominantes del culto cívico, como Zeus, así como a los dioses locales e incluso dioses de caza. Así, aunque Cristo mandó que los creyentes lo adoraran exclusivamente a Él, había una gran presión social persuadiendo a los primeros cristianos para que adoraran a otros dioses también. De hecho, cuando el Imperio Romano empezó a perseguir cristianos durante el primer siglo, fue caótico porque los cristianos se negaban a reconocer y adorar a los dioses del culto cívico. Se argumentaba que los cristianos habían encolerizado a los dioses negándose a adorarlos y que los dioses castigarían a toda la sociedad romana si los cristianos no reconsideraban. Los romanos no les exigían a los cristianos que dejaran de adorar a Cristo, solamente que también adoraran a los dioses romanos. Desde la perspectiva romana del primer siglo, uno podía adorar a muchos dioses sin tener ningún sentimiento conflictivo de obediencia.
Pero Cristo exige la adoración exclusiva. Si nosotros adoramos a Cristo, no podemos adorar nada más. Por eso es que Pablo insistió en que los colosenses permanecieran firmes en su fe. Como lo escribió en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si no permanecemos fieles a Cristo, entonces demostramos que no hemos sido verdaderamente reconciliados con Dios. Y si no estamos reconciliados con Dios, entonces no compartimos la esperanza ofrecida en el Evangelio. Siendo más claros, si no permanecemos fieles a Cristo, no somos salvos. La lealtad a Cristo es de suma importancia. Tristemente, nuestro mundo moderno frecuentemente desafía nuestra lealtad a Cristo, presentando muchos dioses diferentes para que los adoremos. El politeísmo puede encontrarse en las religiones orientales como el taoísmo, una de las 3 religiones clásicas de China, el hinduismo, la religión dominante de la India, y el sintoísmo, la religión tradicional de Japón. Y en el mundo occidental, el movimiento de la nueva era ha adoptado muchos aspectos de estas religiones orientales. Más allá de esto, el mormonismo enseña que los mormones están en proceso de llegar a ser dioses. Hay también muchas religiones politeístas más pequeñas, desde religiones tribales y populares en África y Asia hasta la cienciología en Hollywood, California. La lista podría ser interminable. En otras sociedades modernas, los cristianos son presionados constantemente por el ateísmo, induciéndolos a que abandonen toda creencia en Dios y en Cristo. A menudo se ridiculiza al cristianismo como un conjunto de creencias primitivas y de la barbarie, que no son avaladas por la ciencia. Muchos creyentes que no tienen los suficientes estudios de teología y ciencia son incapaces de proporcionar respuestas a estos desafíos y su fe se tambalea. En otros casos, el relativismo filosófico de la sociedad moderna la lleva a una fuerte insistencia en la tolerancia religiosa. Como resultado, cualquier declaración de exclusividad a la verdad y salvación es condenada. Pablo enseñó que la lealtad a Cristo es el único camino a la salvación. Pero cuando los cristianos modernos repetimos esta idea, a menudo se nos acusa de arrogancia e intolerancia y nos sentimos presionados por la sociedad a reconocer otras formas de encontrar las bendiciones eternas. Pero no todas las presiones vienen de fuera de la iglesia. Por ejemplo, en algunas iglesias protestantes liberales, la alabanza se ofrece ahora a la sabiduría o Sofía, quien está personificada como una deidad femenina. Otras iglesias protestantes liberales aprueban el relativismo filosófico de sus sociedades, enseñando que muchas o incluso todas las religiones son caminos válidos hacia la salvación, aun cuando éstas niegan a Cristo. Ahora que hemos visto la importancia de permanecer fieles solo a Cristo, debemos pasar a nuestro segundo tipo de aplicación moderna, el valor de enfocarse en las cosas espirituales, todos los días de nuestra vida. Aunque la atención a las cosas terrenales tiene cierto valor, nos beneficiamos mucho más cuando manejamos nuestra vida desde una perspectiva espiritual. When we come to faith in Christ, a miraculous thing happens. Cuando venimos a la fe en Cristo, sucede algo milagroso. Nuestro espíritu se renueva dentro de nosotros. Antes de venir a la fe, nosotros estamos muertos por dentro, incapaces de responder positivamente a Dios. Somos enemigos de Dios, no solo porque hemos pecado contra Él y merecemos su juicio, sino también porque lo odiamos y no nos someteremos a Él. Pero Dios nos ama tanto que se niega a permitirnos seguir siendo sus enemigos. Así que Él envía al Espíritu Santo a renovar nuestro espíritu para que tengamos restauración interior y para que nos arrepintamos anhelantemente de nuestro pecado y nos sometamos a nuestro Señor.
Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, uniéndonos a Cristo y garantizando nuestras bendiciones futuras en Él. Nuestra salvación no depende de nuestras persecuciones terrenales, sino de las realidades espirituales de nuestro espíritu restaurado y nuestra unión con Cristo. Es por esto que Pablo exhortó a los colosenses a enfocarse menos en las cosas terrenales y más en las espirituales. Los teólogos a menudo describen a los que no han venido a la fe como no regenerados. En contraste, el término regenerados se aplica a aquellos que tienen fe. Estos términos identifican el estado del espíritu o alma de cada persona. Ser no regenerado es estar espiritualmente muerto, y ser regenerado es estar espiritualmente vivo. Aquellos que son no regenerados están bajo el juicio de Dios, debido al pecado. Aparte, no tienen ninguna habilidad moral, es decir, no pueden hacer cosas que Dios toma en cuenta como moralmente puras. Es más, ellos no tienen ningún deseo moral, es decir, no quieren hacer cosas que Dios toma en cuenta como moralmente puras. Abreviando, los no regenerados no son salvos, no se pueden salvar ellos solos y no quieren ser salvados por Dios. Por otro lado, aquellos que están regenerados son perdonados, porque están unidos a Cristo, quien murió por sus pecados según los requisitos de la ley de Dios. Más allá, sus espíritus renovados poseen la habilidad moral para poder obedecer a Dios, así como el deseo moral para también querer obedecer a Dios. Es difícil sobreestimar el valor del cambio espiritual que tiene lugar dentro de nosotros cuando venimos a la fe. La regeneración nos hace nuevas personas. No solo somos perdonados, también somos cambiados espiritualmente. La regeneración es el cambio espiritual que Pablo describió en Colosenses capítulo 2, versículo 13, donde escribió: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, lo que significa que estábamos bajo el juicio de Dios. Pero entonces Dios nos dio vida y perdonó nuestros pecados. También estábamos muertos en nuestra naturaleza pecadora, lo que significa que teníamos naturalezas malas, sin habilidad ni deseo moral, pero nuevamente, Dios nos dio vida. Como resultado, ahora tenemos la habilidad para desear lo bueno y hacer lo bueno. Nuestros viejos espíritus no regenerados no tenían ninguna habilidad o deseo moral, pero nuestros espíritus renovados tienen habilidad y deseo moral. Cuando estábamos espiritualmente muertos, antes de que fuéramos regenerados y unidos a Cristo el Rey, habría sido inútil para nosotros enfocarnos en las cosas espirituales o las cosas del cielo, aun cuando nosotros hubiéramos querido. Pero ahora que estamos regenerados, lo más razonable para nosotros es enfocar nuestras nuevas vidas en una nueva dirección. Nuestros espíritus han sido hechos nuevos. Ahora somos personas espirituales, y lo más lógico, lo más natural y lo más benéfico para nosotros como personas espirituales es enfocarnos en nuestras vidas espirituales. Así que Pablo continúa en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2, escribiendo esta exhortación: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque estamos sentados en el cielo con Cristo, debemos enfocar nuestras mentes en las cosas que pertenecen al cielo. Ahora estamos conscientes de la verdadera estructura de autoridad del universo. Sabemos cómo funciona el mundo y qué cosas traen las verdaderas bendiciones. Y este conocimiento debe cambiar la manera en que vivimos nuestras vidas. Ahora, en algunos puntos de la historia, los cristianos han pensado equivocadamente que cuando Pablo dijo que nos enfocáramos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, él quiso decir que debíamos retirarnos de la vida humana normal para seguir el cielo sin distracción. Los monjes ascéticos medievales son un buen ejemplo de esta manera de pensar. Algunos vivían como ermitaños, separados del resto de la sociedad. Algunos se resguardaban en cuevas o en lugares apartados por largos periodos de tiempo. Otros se causaban daño físico. Ellos creían seriamente que la mejor manera de crecer espiritualmente era escapando de la influencia del mundo normal, no espiritual. Pero estaban equivocados. De hecho,
En algunos casos, ellos cometieron los mismos errores que habían cometido los falsos maestros en Colosas. El famoso educador Booker T. Washington, fundador de la escuela que ahora es la Universidad de Tuskegee, se acredita como el autor de este proverbio americano. Un hombre no puede detener a otro hombre en la zanja sin permanecer abajo en la zanja con él. De muchas maneras, Washington aplicó a las relaciones humanas lo que Pablo enseñó sobre la vida interna de los cristianos. Es decir, si enfocamos toda nuestra energía en suprimir nuestros deseos pecadores, seguimos enfocándonos en los deseos pecadores. Sí, eliminar el pecado es algo bueno, incluso una buena obra. Y Pablo exhortó a que los creyentes terminaran con sus pecados de la carne. Pero el punto de Pablo no era simplemente que nosotros debemos adoptar un nuevo punto de vista hacia las cosas terrenales, sino también que debemos reenfocar nuestra atención alejándola de las cosas terrenales y dirigiéndola hacia las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales o celestiales que Pablo tenía en mente requieren nuestra participación en el mundo. Escuche sus palabras en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esencia, Pablo dijo que las cosas celestiales o espirituales en la vida son las que reflejan el estado del reino de Dios como se manifiesta en el cielo. O dicho de otra manera, tener una mente celestial es enfocarse en el que ha ascendido al cielo, que es Cristo, para que podamos ser más como Él mientras estamos aquí en la tierra. Notemos también qué tipo de cosas son las que Pablo llamó celestiales o espirituales. La mayoría de estas son virtudes interactivas, virtudes que son primordiales, y solo en algunos casos expresadas hacia otras personas, como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor y la paz en el contexto de la comunidad. Estas virtudes no pueden ejercerse separadas de la vida activa en el mundo presente. Incluso, de hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 6, Pablo explicó muchas maneras diferentes en que los creyentes pueden aplicar estas virtudes dentro del contexto de sus múltiples relaciones terrenales. Por ejemplo, escribió que los creyentes deben enseñarse y amonestarse entre sí, cantando juntos salmos, himnos y canciones espirituales. Él se dirigió a las esposas para que se sometieran a sus maridos, y a los maridos para que amaran a sus esposas. Les dijo a los hijos que obedecieran a sus padres, y a los padres que alentaran a sus hijos. Exhortó a los esclavos a ser obedientes y productivos, y ordenó a los amos que trataran a sus esclavos del mismo modo que Jesús, que es el amo de todos nosotros, trata a su iglesia. Pidió oraciones para que Dios lo fortaleciera al proclamar el Evangelio y dirigió a los colosenses para ser diligentes y sabios cuando surgieran sus propias oportunidades para la evangelización. Todas estas instrucciones corresponden a las cosas espirituales o celestiales, y aún estas solo pueden llevarse a cabo involucrándose activamente en el mundo presente. For Paul, to be heavenly or spiritually minded, Para Pablo, tener una mente celestial o espiritual es reflejar cuán maravilloso es el cielo ahora mismo y encontrar maneras de hacer al mundo presente más como el cielo. Es concentrarse en nuestras nuevas naturalezas espirituales y en las buenas obras que son apropiadas para estas. Es hacer las mismas buenas obras en la tierra que las que siempre se hacen en el cielo. Es amar a otros, perdonar a otros, ser amables, mansos y humildes. Es tratar a otros del mismo modo que Jesús los trata.
Abreviando, para poder enfocarnos en las cosas espirituales, debemos concentrarnos en edificar el reino de Dios aquí y ahora en esta tierra. En esta lección hemos visto detalladamente al apóstol Pablo y su asociación con los creyentes en Colosas. Hemos explorado el trasfondo de la carta de Pablo a los colosenses, así como su estructura y contenido. Finalmente, hemos comentado la aplicación moderna de las enseñanzas que los colosenses recibieron de Pablo. La carta de Pablo a los colosenses contiene muchas lecciones importantes para nosotros hoy en día. Nos enseña sobre la supremacía de Cristo y del alto nivel en que debemos considerar a sus apóstoles y sus enseñanzas. Explica nuestro papel en el reino de Dios y la gran salvación de la que ahora disfrutamos, y nos anima a vivir con una actitud espiritual como participantes del cielo y a trabajar para traer nuestros valores celestiales a la tierra. El recordar las lecciones que Pablo enseñó en esta carta nos ayudará a mantener nuestra fe y vivir como miembros productivos y bendecidos del reino de Dios.